El amanecer en Valle Salvaje llegó con una quietud engañosa, de esas que no traen paz sino advertencia. La luz se filtraba tímida entre los árboles, acariciando los muros de la casa pequeña, mientras Adriana permanecía despierta desde hacía horas, con los ojos abiertos y el pensamiento atrapado en una inquietud que no lograba nombrar del todo, pero que sentía crecer dentro como una presión constante. No era miedo a la boda en sí. El compromiso con Rafael ya no le producía vértigo, sino una serenidad nueva, casi extraña, como si por primera vez el futuro tuviera una forma concreta. Lo que la desvelaba era otra cosa. La certeza de que nada importante en Valle Salvaje ocurría sin que Victoria estuviera, de un modo u otro, implicada. Y aquella boda, precisamente aquella boda, era demasiado simbólica como para no despertar tempestades ocultas. Mientras tanto, en los pasillos silenciosos de la casa grande, el nombre de Adriana también flotaba, aunque con significados muy distintos. Victoria se movía con la compostura de siempre, pero en su interior todo estaba en alerta. Cada gesto, cada decisión, cada mirada debía estar calculada, porque sabía que el equilibrio que había construido durante años empezaba a resquebrajarse, no por un golpe directo, sino por una acumulación de pequeñas grietas imposibles de ignorar. Adriana, incapaz de seguir guardándose lo que sentía, buscó a Luisa. La encontró temprano, ocupada en tareas que conocía de memoria, y bastó con verla para que la inquietud se le escapara en el gesto. Luisa la observó con atención, entendiendo sin palabras que aquella preocupación no tenía que ver con flores ni con invitados, sino con algo más profundo y peligroso. Adriana habló entonces de Victoria y de Mercedes, de ese temor persistente a que ambas aprovecharan el día de la boda para ajustar cuentas antiguas, para dejar caer una humillación o un escándalo en el momento más vulnerable. Luisa, con una calma nacida de la experiencia, trató de tranquilizarla. Le aseguró que, al menos de puertas afuera, ambas sabrían comportarse. Pero ni siquiera ella parecía convencida del todo. Porque en Valle Salvaje, el buen comportamiento rara vez era sinónimo de buenas intenciones. A su vez, lejos de los preparativos y de los nervios de Adriana, Dámaso observaba el tablero con una seguridad que rozaba la soberbia. Para él, Victoria ya había mostrado demasiadas debilidades. Creía conocerla mejor que nadie, estar varios pasos por delante, y estaba convencido de que, más pronto que tarde, ella terminaría arrastrándose a sus pies, obligada a negociar desde la desesperación. Mercedes, sin embargo, no compartía esa lectura. Había visto demasiado de cerca la capacidad de Victoria para sobrevivir, para transformar la amenaza en arma y el miedo en estrategia. Se lo dijo con franqueza a Dámaso, advirtiéndole que subestimarla era un error que podía costar caro. Victoria no huía cuando se sentía acorralada, atacaba. Ese contraste entre la confianza de Dámaso y la cautela de Mercedes revelaba algo más profundo. Nadie en Valle Salvaje jugaba con información completa. Todos creían tener la ventaja, pero la verdad estaba fragmentada, dispersa en manos que aún no habían decidido cómo usarla. Precisamente una de esas manos era la de Matilde. Desde que había abierto la caja de Victoria, algo en ella había cambiado. Las cartas, las misivas guardadas con tanto cuidado, no eran solo papeles antiguos, eran pruebas, piezas de una historia que hasta ahora solo había sido intuida. Matilde no podía quitárselas de la cabeza. Cada palabra escrita en aquellas hojas parecía reclamar una acción, una respuesta que ya no podía seguir posponiendo. Por eso, cuando habló con Atanasio, lo hizo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Quería mover ficha, quería entregar las cartas a Victoria, enfrentarla con aquello que había tratado de ocultar durante tanto tiempo. No por venganza, sino por una necesidad casi física de dejar de ser cómplice del silencio. Atanasio reaccionó con alarma. Para él, aquel gesto no era valentía, sino un despropósito. Conocía a Victoria lo suficiente como para saber que no aceptaría una confrontación directa sin consecuencias. Entregarle las cartas era, en su opinión, provocar a una mujer capaz de destruir sin remordimientos. Pero Matilde ya no estaba dispuesta a retroceder. El peso de lo descubierto era mayor que el miedo. Mientras estos hilos se tensaban en distintos puntos del valle, Braulio comenzaba a ocupar un lugar cada vez más incómodo en la vida de José Luis. Su visita no era casual ni inocente. Llegó con una petición concreta: dinero para ayudar a su madre, cuya situación era crítica. Pero detrás de esa solicitud había algo más, algo que Braulio dejó claro sin necesidad de levantar la voz.
José Luis tenía mucho que ver con lo que había sucedido en su familia. La afirmación cayó como una sombra densa. No fue una acusación directa, pero sí una advertencia. Braulio no hablaba desde la necesidad únicamente, sino desde el conocimiento. Y eso convertía su presencia en una amenaza silenciosa, difícil de neutralizar sin llamar la atención. Más tarde, Braulio decidió sincerarse con Bárbara. No buscaba compasión ni alianza inmediata, sino comprensión. Le confesó que su verdadera razón para estar en Valle Salvaje no era el dinero ni la oportunidad, sino la verdad. Necesitaba saber quién había asesinado a su padre, y estaba dispuesto a remover todo lo necesario para descubrirlo. Bárbara escuchó sin interrumpir, consciente de que aquella confesión cambiaba por completo la imagen que tenía de él. Ya no era solo un recién llegado con un pasado confuso, sino un hombre marcado por una pérdida que aún exigía respuestas. En otro extremo del valle, Francisco también se enfrentaba a su propia verdad. Hablar con su padre no le resultó fácil, pero lo hizo. Reconoció estar enamorado de Pepa, aceptando incluso la fragilidad de ese sentimiento en un entorno donde nada era sencillo. Eva, siempre atenta a las corrientes emocionales que atravesaban a los suyos, fue clara con él. Le advirtió que Pepa y Martín, pese a la ruptura, seguían unidos por algo que no se había extinguido. Interferir podía acabar por herirlos a todos, empezando por él mismo. Y mientras cada uno lidiaba con su propio conflicto, Adriana llegó al punto al que había estado dando vueltas en silencio durante demasiado tiempo. Miró a Rafael y comprendió que ya no podía seguir sosteniendo una mentira que crecía día a día. El hijo que esperaba no era de Julio, como todos creían. Era de él, y José Luis debía saberlo. No como un acto de provocación, sino como un paso necesario para dejar de vivir a la defensiva, para enfrentar de una vez las consecuencias de amar en un lugar donde el amor siempre tenía un precio. Con esa decisión, Adriana no solo cambiaba su destino, sino que activaba una cadena de reacciones que nadie, ni siquiera ella, podía prever del todo. Y así, sin que aún hubiera estallado ningún escándalo, Valle Salvaje entraba en una nueva fase, donde las verdades ya no estaban dispuestas a permanecer ocultas. La decisión de Adriana no se quedó suspendida en el aire como una idea abstracta. Desde el mismo instante en que la compartió con Rafael, comenzó a adquirir un peso real, casi físico, que se le instaló en el pecho. No era solo la verdad sobre el hijo que esperaba, sino todo lo que esa verdad arrastraba consigo: el nombre de José Luis, la sombra de Julio, la inevitable reacción de Victoria y el temblor que sacudiría los cimientos de la casa grande cuando el silencio se rompiera. Rafael, por su parte, recibió aquella determinación con una mezcla de alivio y vértigo. Durante demasiado tiempo había aceptado vivir en una mentira que no había creado, pero que había terminado por proteger. Saber que Adriana estaba dispuesta a decirlo todo le confirmaba que su vínculo era más fuerte que el miedo, aunque también lo enfrentaba a una realidad que ya no podía aplazar. Su padre no era un hombre acostumbrado a que lo contradijeran, y mucho menos a que se le arrebataran certezas cuidadosamente construidas. Mientras tanto, en la casa grande, José Luis se movía ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Su conversación con Braulio seguía resonando en su memoria con una incomodidad persistente. No era la petición de dinero lo que le inquietaba, sino la manera en que Braulio había formulado sus palabras, con esa seguridad tranquila de quien no necesita gritar para hacerse entender. Aquella insinuación, ese «tú tienes mucho que ver», se le había clavado como una espina imposible de ignorar. José Luis sabía que el pasado no estaba tan enterrado como le gustaba creer. En Valle Salvaje, los secretos no desaparecían, simplemente cambiaban de manos. Braulio, consciente del efecto que había causado, no buscó una confrontación inmediata. Su estrategia era otra: observar, escuchar, dejar que las piezas encajaran por sí solas. Al confesarle a Bárbara su verdadero propósito, no pretendía ganarse su confianza de golpe, sino sembrar una duda que ya no podría arrancarse con facilidad. Bárbara, acostumbrada a moverse entre medias verdades, percibió que en Braulio había una herida abierta, una necesidad de justicia que no se calmaba con dinero ni con explicaciones superficiales. Esa revelación la obligó a replantearse muchas cosas. Hasta entonces había mirado a Braulio como a un extraño con demasiadas preguntas, pero ahora comenzaba a entender que su presencia en el valle no era una casualidad ni un capricho. Algo oscuro lo había traído hasta allí,
y ese algo parecía estar íntimamente ligado a los pilares mismos de la familia Gálvez de Aguirre. En paralelo, Matilde vivía su propio desasosiego. Las cartas seguían guardadas, pero ya no eran simples objetos ocultos. Eran una amenaza latente, tanto para Victoria como para ella misma. Cada vez que cruzaba un pasillo, cada vez que escuchaba pasos acercarse, tenía la sensación de que el tiempo se le agotaba. Entregar las misivas era una forma de recuperar el control, de dejar de ser rehén de un secreto que no le pertenecía. Atanasio intentó hacerla entrar en razón, recordándole que enfrentarse a Victoria nunca había sido una decisión sin consecuencias. Pero Matilde ya había cruzado una línea invisible. Haber leído aquellas palabras la había cambiado, y la idea de volver a cerrar los ojos le resultaba insoportable. En su interior, una certeza comenzaba a formarse. El silencio, en Valle Salvaje, era una forma de complicidad. Por su parte, Dámaso seguía confiando en su lectura de los acontecimientos. Veía a Victoria rodeada, cada vez más sola, y se permitía el lujo de anticipar su caída. No entendía, o no quería entender, que la fortaleza de Victoria no residía en la tranquilidad, sino en la capacidad de resistir bajo presión. Mercedes, más lúcida, observaba cómo se acumulaban los frentes abiertos y presentía que alguien terminaría pagando un precio demasiado alto por subestimar a la mujer equivocada. La tensión también alcanzaba a quienes, en apariencia, estaban al margen de los grandes conflictos. Francisco, tras confesar su amor por Pepa, comenzó a mirar cada gesto de ella con una atención nueva, casi dolorosa. Eva había sido clara en su advertencia, y él no podía ignorarla. Pepa y Martín seguían unidos por una historia que no había terminado de cerrarse, y acercarse demasiado podía significar quedar atrapado entre dos personas que aún no habían aprendido a soltarse. Pepa, por su parte, se debatía entre la serenidad que intentaba mostrar y el caos que llevaba dentro. La presencia constante de Martín seguía removiendo emociones que creía superadas, y saber que Francisco la miraba con otros ojos añadía una capa más de confusión a su día a día. En Valle Salvaje, incluso los sentimientos más sinceros parecían condenados a convertirse en conflictos. Y en medio de todo, Adriana avanzaba hacia un punto de no retorno. Cada preparativo de la boda, cada conversación trivial, adquiría un tono extraño, como si estuviera viviendo una despedida silenciosa de la versión de sí misma que había aprendido a ocultarse. Sabía que, una vez pronunciada la verdad, nada volvería a ser igual. Ni su relación con José Luis, ni su lugar en la familia, ni la forma en que el Valle la miraría. Rafael percibía ese cambio, la veía más firme, más decidida, pero también más sola. Y comprendía que, al decir la verdad, Adriana no solo se exponía a un escándalo, sino que asumía la posibilidad de ser rechazada, de ser señalada, de convertirse en el centro de una tormenta que otros preferían evitar. Valle Salvaje, mientras tanto, seguía su curso habitual, con sus rutinas aparentemente inalterables. Pero bajo esa normalidad se acumulaban tensiones, secretos a punto de estallar y decisiones que, una vez tomadas, ya no podrían deshacerse. La verdad sobre Braulio comenzaba a abrir grietas. Las cartas de Matilde amenazaban con desenterrar un pasado incómodo, y la determinación de Adriana se preparaba para cambiar el equilibrio de poder en la casa grande. Nada había explotado todavía, pero todo estaba a punto de hacerlo. Ese mismo día, Valle Salvaje empezó a mostrar las grietas que durante tanto tiempo había disimulado bajo una apariencia de orden. No fue un estallido repentino, sino una suma de gestos, silencios y miradas que ya no podían sostenerse sin delatar la tensión que se respiraba en cada rincón del valle. José Luis, que había aprendido a gobernar desde la distancia emocional, comenzó a sentirse observado. La petición de Braulio había removido algo más que su orgullo. Había despertado una inquietud que ni el ducado ni los años de autoridad conseguían acallar. Por primera vez en mucho tiempo, la sensación de control se le escapaba, y eso lo obligaba a replantearse decisiones que creía inamovibles. En su despacho, repasaba mentalmente el pasado, tratando de identificar en qué punto exacto había empezado a perder el dominio de la situación. La figura del padre de Braulio se le aparecía como un recuerdo incómodo, uno de esos episodios que había preferido sepultar bajo capas de poder y silencio. Ahora, ese silencio empezaba a volverse en su contra. Braulio, consciente de ese efecto, se movía con cautela. No buscaba provocar una reacción inmediata, sino desgastar lentamente la seguridad de José Luis.
Sabía que la verdad no siempre necesitaba ser pronunciada en voz alta para empezar a destruir. Bastaba con insinuarla en el momento adecuado, con dejarla flotar como una amenaza constante. Bárbara, tras escuchar la confesión de Braulio, comenzó a atar cabos que hasta entonces había mantenido separados. Su cercanía con Adriana le hacía percibir que algo importante estaba a punto de suceder, y la presencia de Braulio añadía una capa más de incertidumbre. Empezaba a sospechar que el pasado de su familia estaba lejos de ser tan limpio como siempre les habían hecho creer. Mientras tanto, Matilde se debatía entre la prudencia y la necesidad de actuar. Las cartas no solo comprometían a Victoria, también la enfrentaban a su propia responsabilidad. Había sido testigo involuntaria de un secreto demasiado grande como para ignorarlo, y cada hora que pasaba sin tomar una decisión aumentaba su sensación de estar traicionándose a sí misma. Atanasio seguía insistiendo en los riesgos. Conocía bien la capacidad de Victoria para devolver cualquier golpe multiplicado, y temía que Matilde subestimara el alcance de sus acciones. Pero Matilde ya no se veía a sí misma como una espectadora. Había cruzado el umbral del conocimiento, y sabía que no podía volver atrás sin pagar un precio aún mayor. Victoria, por su parte, no necesitaba confirmaciones para saber que algo se movía a su alrededor. Su instinto, afinado por años de supervivencia en un entorno hostil, le advertía de que las lealtades comenzaban a resquebrajarse. Observaba a Matilde con una atención renovada, consciente de que aquella mujer, hasta entonces discreta, podía convertirse en un peligro si decidía hablar. Esa vigilancia constante la obligaba a reforzar sus alianzas. Mercedes, siempre atenta, percibía que la confianza de Dámaso podía ser un arma de doble filo. Él creía tener a Victoria contra las cuerdas, pero ella sabía que, cuando se sentía amenazada, era capaz de maniobrar con una frialdad extrema, incluso sacrificando piezas que otros considerarían intocables. En otro punto del valle, Francisco intentaba mantener la distancia que Eva le había aconsejado, pero le resultaba cada vez más difícil. La cercanía cotidiana con Pepa, sus gestos contenidos y su manera de evitar ciertas miradas, solo aumentaban la tensión. Él sentía que estaba atrapado en un espacio intermedio, donde el deseo y la prudencia se enfrentaban sin ofrecerle una salida clara. Pepa, por su parte, llevaba dentro un conflicto silencioso. La ruptura con Martín no había cerrado del todo las heridas, y la persistencia de esos sentimientos le hacía cuestionarse cada decisión. La presencia de Francisco, con su honestidad y su mirada limpia, la confrontaba con la posibilidad de un camino distinto, pero también con el miedo a repetir errores que ya habían causado demasiado daño. Y mientras estos conflictos se desarrollaban en paralelo, Adriana avanzaba con una serenidad que sorprendía incluso a ella misma. La decisión de decir la verdad sobre su hijo se iba consolidando, transformándose en una necesidad urgente. Ya no se trataba solo de justicia para Rafael, sino de dignidad para ella y para la vida que crecía en su interior. Adriana sabía que, al hablar con José Luis, no solo revelaría un secreto, sino que cuestionaría toda una estructura de poder basada en apariencias. Sabía que Victoria reaccionaría, que Julio quedaría expuesto, y que su propia posición en Valle Salvaje se volvería más frágil que nunca. Aún así, sentía que seguir callando era una forma de desaparecer poco a poco. Rafael percibía esa determinación y empezaba a prepararse para el choque inevitable con su padre. Había vivido demasiado tiempo bajo su sombra, aceptando decisiones ajenas, y comprendía que aquel momento marcaría un antes y un después en su relación. Decir la verdad implicaba romper con una obediencia que había definido su vida. Así, sin grandes escenas ni declaraciones públicas, Valle Salvaje se encaminaba hacia un punto crítico. Cada personaje avanzaba, consciente o no, hacia una revelación que alteraría el equilibrio que durante años había sostenido el valle. Nada estaba aún dicho en voz alta, pero el silencio comenzaba a ser insoportable. A medida que el día avanzaba, la tensión en Valle Salvaje dejó de ser una sensación difusa para convertirse en una presencia constante, casi palpable. Las conversaciones se volvían más cortas, las miradas más largas, y cada paso parecía medido con un cuidado excesivo, como si todos supieran, aunque nadie lo dijera, que algo estaba a punto de romperse. José Luis comenzó a notar cambios sutiles en quienes lo rodeaban. No eran gestos de abierta desobediencia, sino pequeños desajustes en la deferencia habitual, silencios donde antes había respuestas inmediatas. Aquello lo irritaba y lo inquietaba a partes iguales. El ducado había sido siempre su refugio,
el lugar donde el control le era natural, y sentirlo amenazado despertaba una impaciencia que ya no lograba disimular. La figura de Braulio se le aparecía cada vez con más claridad como un recordatorio incómodo del pasado. Aunque no había vuelto a pedirle dinero, su presencia seguía pesando como una acusación muda. José Luis empezaba a comprender que no se trataba solo de una necesidad económica, sino de una herida abierta que reclamaba justicia. Y ese reclamo, tarde o temprano, iba a exigir una respuesta. Braulio, por su parte, mantenía una distancia calculada. Observaba a José Luis desde la periferia, consciente de que cualquier movimiento brusco podía ponerlo en evidencia antes de tiempo. Prefería dejar que el propio nerviosismo del duque hiciera el trabajo por él. Sabía que los hombres acostumbrados al poder tendían a cometer errores cuando se sentían acorralados, y Valle Salvaje estaba lleno de rincones donde una verdad mal enterrada podía salir a la luz. Bárbara, atrapada entre la lealtad familiar y la inquietud creciente, empezaba a sentir el peso de una información que no podía compartir con facilidad. La historia de Braulio la había removido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pensar que la muerte de su padre pudiera estar vinculada a su propia familia la enfrentaba a una realidad demasiado incómoda, una que ponía en duda todo lo que había dado por seguro durante años. Al mismo tiempo, Matilde se preparaba para un gesto que sabía decisivo. Las cartas, cuidadosamente guardadas, se habían convertido en un recordatorio constante de su responsabilidad. Cada vez que pensaba en Victoria, recordaba las palabras escritas, los detalles que revelaban una verdad distinta a la que siempre se había mostrado. Entregarlas significaba provocar un enfrentamiento directo, pero también liberarse de una carga que ya no podía soportar. Atanasio, consciente del peligro, intentó por última vez hacerla desistir. Le habló de consecuencias, de represalias, de la capacidad de Victoria para arrastrar consigo a quien se interpusiera en su camino. Pero Matilde, lejos de retroceder, sintió que aquellas advertencias confirmaban la necesidad de actuar. No quería seguir viviendo con miedo, ni convertirse en cómplice de un silencio impuesto. Victoria, mientras tanto, afinaba su percepción del entorno. Sabía que el poder no se perdía de golpe, sino por acumulación de descuidos. Observaba a Matilde con una atención que no pasaba desapercibida, y empezaba a intuir que aquellas cartas podían ser la clave de una traición inesperada. No era la primera vez que alguien subestimaba su capacidad de reacción, y no pensaba permitir que eso volviera a suceder. Dámaso, confiado en su lectura de la situación, seguía convencido de que Victoria estaba acorralada. Para él, cada movimiento suyo era un intento desesperado por ganar tiempo. Mercedes, en cambio, percibía algo distinto. Una calma peligrosa, propia de quien ya ha decidido cómo actuar. Esa diferencia de miradas comenzaba a generar fricciones entre ambos, aunque todavía no se manifestaran abiertamente. En un plano más íntimo, Francisco luchaba contra la tentación de acercarse a Pepa. Las palabras de Eva resonaban en su mente, recordándole que el amor, cuando no se mide, puede convertirse en un daño irreparable. Aún así, cada encuentro fortuito con Pepa reavivaba un sentimiento que no encontraba salida. Él se debatía entre la prudencia y la necesidad de ser honesto consigo mismo. Pepa, por su parte, vivía una contradicción silenciosa. El vínculo con Martín seguía presente, aunque debilitado, y la mirada sincera de Francisco le ofrecía una posibilidad distinta, más serena. Sin embargo, el miedo a repetir errores pasados la llevaba a mantener las distancias, incluso cuando su corazón parecía inclinarse hacia un nuevo comienzo. Y en el centro de todo, Adriana se preparaba para el momento más difícil. Decirle la verdad a José Luis no solo implicaba revelar la paternidad de su hijo, sino desafiar una estructura de poder que había condicionado su vida desde siempre. Sentía el peso de esa decisión en cada gesto, en cada palabra no pronunciada, pero también una extraña sensación de alivio. Por primera vez, no huía de lo que era. Rafael la acompañaba en silencio, consciente de que aquel paso los uniría aún más o los colocaría en el ojo del huracán. Sabía que su padre no reaccionaría con calma, y que Victoria no permanecería al margen. Aún así, estaba decidido a sostener a Adriana, incluso si eso significaba enfrentarse a todo lo que había conocido. Valle Salvaje parecía contener la respiración. Cada secreto, cada miedo, cada decisión acumulada se alineaba hacia un punto inevitable. El enfrentamiento ya no era una posibilidad lejana, sino una certeza que avanzaba con paso firme. Unas horas más tarde,
la calma aparente de Valle Salvaje empezó a descomponerse con mayor claridad. Ya no se trataba solo de presentimientos o silencios incómodos, sino de una sensación colectiva de espera, como si todos los caminos del valle condujeran al mismo punto de confrontación inevitable. José Luis, cada vez más irritable, comenzó a reaccionar con dureza ante pequeños contratiempos. Cualquier detalle fuera de lugar se convertía en una ofensa personal, y quienes lo rodeaban percibían que su autoridad estaba sostenida más por el orgullo que por la seguridad de otros tiempos. La presencia de Braulio seguía actuando como un catalizador invisible, recordándole que el pasado no siempre podía mantenerse enterrado por decreto. Braulio, fiel a su estrategia, no buscaba respuestas inmediatas, observaba, escuchaba, y dejaba que las piezas se acomodaran solas. Sabía que José Luis empezaba a sentirse acorralado, y que ese estado podía llevarlo a cometer errores. Para Braulio, la verdad no era una herramienta de ataque directo, sino un proceso lento, casi doloroso, que terminaba imponiéndose cuando ya no había escapatoria. Bárbara, cada vez más atrapada en sus dudas, comenzó a preguntarse hasta qué punto conocía realmente a su familia. La historia de Braulio se superponía a recuerdos antiguos, a gestos y silencios que en su momento no había cuestionado. Ahora, esos detalles adquirían un significado nuevo, inquietante, y la obligaban a mirar a José Luis con una distancia que antes no existía. En paralelo, Matilde decidió que ya no podía esperar más. La idea de enfrentarse a Victoria seguía generándole temor, pero ese miedo se había transformado en una determinación firme. Había llegado a comprender que, en Valle Salvaje, callar también era una forma de traición, y que seguir protegiendo secretos ajenos solo perpetuaba un ciclo de abusos y manipulaciones. Atanasio, aunque seguía temiendo las consecuencias, empezó a entender que Matilde había alcanzado un punto sin retorno. La veía más decidida, menos dispuesta a ceder ante la intimidación. Sabía que, una vez entregadas las cartas, nada volvería a ser igual, ni para ella ni para quienes quedaran expuestos por su contenido. Victoria, siempre atenta a los movimientos a su alrededor, percibía que algo se le escapaba de las manos. La serenidad que mostraba hacia el exterior era un esfuerzo calculado por mantener la apariencia de control, pero en su interior comenzaban a activarse mecanismos defensivos más agresivos. Sabía que su pasado estaba lleno de zonas grises, y que alguien, en algún lugar, estaba a punto de utilizarlas en su contra. Dámaso seguía interpretando cada gesto de Victoria como una señal de debilidad, convencido de que el tiempo jugaba a su favor. Mercedes, sin embargo, observaba con creciente inquietud. Para ella, aquella calma era demasiado tensa, demasiado artificial. Conocía lo suficiente a Victoria como para sospechar que, cuando decidiera actuar, lo haría sin medir daños colaterales. En otro plano, Francisco continuaba luchando con sus sentimientos por Pepa. La advertencia de Eva seguía presente, pero el paso de las horas solo intensificaba su necesidad de sincerarse. Pepa, por su parte, parecía cada vez más atrapada entre un pasado que no terminaba de cerrar y un futuro que le ofrecía nuevas posibilidades, aunque no se atreviera a explorarlas. Martín, aunque ausente de muchas conversaciones, seguía siendo una presencia constante en la vida emocional de Pepa. Su historia compartida no se borraba con facilidad, y esa persistencia complicaba cualquier intento de avanzar sin mirar atrás. Francisco lo intuía, y ese entendimiento hacía aún más complejo su dilema. Y en el centro de todo, Adriana se preparaba para dar el paso definitivo. Cada latido le recordaba que el tiempo se agotaba. Revelar la verdad sobre su hijo era una necesidad impostergable, no solo para Rafael, sino para ella misma. Sabía que, al hacerlo, desataría reacciones imprevisibles, pero también sentía que seguir viviendo en una mentira era una forma de negarse a sí misma. Rafael, consciente de la magnitud de lo que se avecinaba, se mantenía firme a su lado. Había asumido que enfrentarse a su padre sería doloroso, pero también necesario. Aquella verdad no podía seguir escondida bajo el peso de las apariencias, y estaba dispuesto a asumir las consecuencias, incluso si eso significaba romper con una parte de su pasado. Valle Salvaje, cada vez más tenso, parecía acercarse a un momento de quiebre. Las decisiones tomadas en silencio comenzaban a reclamar su espacio, y los secretos, demasiado tiempo contenidos, amenazaban con salir a la superficie. Nada se había dicho aún de forma explícita, pero la sensación de que el desenlace estaba próximo se volvía imposible de ignorar.
Precisamente en ese instante en que todo parecía suspendido en una espera interminable, Valle Salvaje empezó a mostrar señales de agotamiento. Los silencios ya no protegían a nadie, al contrario, se volvían incómodos, reveladores, casi acusadores. Cada personaje comenzaba a sentir que el tiempo de aplazar decisiones se había terminado. José Luis, encerrado en su despacho, intentaba recuperar una serenidad que ya no le pertenecía. Las paredes que durante años habían sido testigos de su autoridad ahora le devolvían una sensación de encierro. Pensar en Adriana, en Rafael y en Braulio al mismo tiempo lo descolocaba. Eran frentes distintos, pero extrañamente conectados, como si todos condujeran al mismo punto: la fragilidad de un poder que había creído inquebrantable. La idea de que Adriana pudiera estar ocultando algo importante empezaba a rondarle la mente, aunque aún no lograba concretarla. Había aprendido a desconfiar de los gestos demasiado medidos, de las actitudes excesivamente tranquilas, y Adriana llevaba días mostrando una serenidad que no encajaba con la joven que conocía. Esa sospecha se le instaló como una incomodidad persistente, imposible de ignorar. Braulio, mientras tanto, continuaba avanzando con pasos calculados. No necesitaba apresurarse. Sabía que la presión comenzaba a surtir efecto y que José Luis empezaba a cometer errores pequeños pero significativos. Para él, cada gesto nervioso del duque confirmaba que la verdad estaba más cerca de salir a la luz. Y aunque la posibilidad de descubrir al asesino de su padre seguía siendo dolorosa, también era lo único que le daba sentido a su estancia en el valle. Bárbara observaba estos movimientos con una mezcla de inquietud y lucidez. Ya no podía fingir que todo era una coincidencia. La presencia de Braulio, la actitud de José Luis y la determinación de Adriana formaban un entramado demasiado claro como para ignorarlo. Empezaba a comprender que su familia había construido demasiadas certezas sobre bases frágiles, y que el derrumbe podía arrastrarla a ella también. En otro punto, Matilde sentía que el momento de actuar estaba cada vez más cerca. Las cartas pesaban en su conciencia como una cuenta atrás silenciosa. Sabía que, una vez entregadas, nada volvería a ser igual, pero también que seguir ocultándolas era una forma de traicionarse. Pensar en Victoria ya no le provocaba solo miedo, sino una mezcla de cansancio y determinación. Estaba harta de vivir bajo la amenaza constante de una mujer que se había alimentado del silencio ajeno. Atanasio, aunque seguía temiendo las consecuencias, empezó a aceptar que Matilde ya había tomado su decisión. La veía caminar con una firmeza nueva, distinta, como alguien que ha dejado de esperar permiso para actuar. Comprendía que, a partir de ese momento, su papel no sería detenerla, sino estar a su lado cuando el conflicto estallara. Victoria, siempre atenta, comenzaba a sentir que el control se le escapaba entre los dedos. No tenía pruebas concretas, pero su intuición le advertía que alguien estaba a punto de desafiarla abiertamente. Esa sensación la llevaba a endurecer su postura, a reforzar su vigilancia, a preparar una respuesta incluso antes de conocer el ataque. Para ella, sobrevivir siempre había significado anticiparse, y esta vez no pensaba actuar de otro modo. Dámaso, ajeno a esa tensión subterránea, seguía convencido de que la situación estaba de su lado. Interpretaba cada silencio de Victoria como una derrota, sin percibir que esa misma quietud podía ser el preludio de una maniobra más peligrosa. Mercedes, observando con atención, comenzaba a darse cuenta de que la confianza excesiva de Dámaso podía convertirse en su mayor error. En el plano emocional, Francisco sentía que su paciencia estaba llegando al límite. Guardarse lo que sentía por Pepa le resultaba cada vez más difícil, y la advertencia de Eva, aunque razonable, no conseguía apagar ese impulso. Pepa, por su parte, empezaba a notar que el equilibrio precario que había construido ya no se sostenía. Su pasado con Martín seguía pesando, pero también lo hacía la necesidad de mirar hacia adelante, aunque no supiera aún cómo hacerlo sin causar daño. Y en medio de todo, Adriana avanzaba con una claridad que la sorprendía. Había pasado del miedo a la convicción, y esa transformación le daba una fuerza inesperada. Sabía que el momento de hablar con José Luis se acercaba y que, cuando ocurriera, no habría marcha atrás. Sentía temor, sí, pero también una profunda sensación de coherencia consigo misma. Rafael, percibiendo ese cambio, se preparaba para sostenerla. Sabía que la verdad que iban a revelar no solo afectaría a su padre, sino a toda la estructura familiar. Aún así, estaba decidido a no retroceder. Por primera vez,
Sentía que actuar desde la honestidad era más importante que preservar una paz construida sobre mentiras. Valle Salvaje, cargado de tensiones acumuladas, parecía inclinarse hacia el desenlace. Cada secreto exigía su momento, cada decisión reclamaba ser asumida. El silencio, que durante tanto tiempo había protegido a muchos, estaba a punto de romperse. Precisamente en ese instante final, cuando el día empezaba a declinar y el valle se teñía de una luz más densa, Valle Salvaje comprendió que ya no había marcha atrás. No hubo gritos ni revelaciones públicas todavía, pero el aire estaba cargado de una certeza nueva. Las decisiones tomadas en silencio habían alcanzado su punto de no retorno. Adriana se detuvo unos segundos antes de cruzar el umbral que la separaba de José Luis. No era una duda, sino una respiración necesaria. En su interior, el miedo convivía con una calma firme, nacida de la convicción de que decir la verdad era el único camino posible. Sentía el peso de todas las miradas futuras, de los juicios que llegarían, pero también la dignidad de no seguir sosteniendo una mentira que la consumía. Rafael, a su lado, entendía que ese paso marcaría un antes y un después. No solo para ellos, sino para toda la estructura familiar que su padre había mantenido durante años. La obediencia había sido una constante en su vida, pero ahora sabía que proteger a Adriana y al hijo que esperaban era más importante que preservar una paz artificial. Aquella determinación lo transformaba, obligándolo a asumir un rol que hasta entonces había evitado. José Luis, ajeno aún a la magnitud de lo que se avecinaba, seguía atrapado en su propia inquietud. La suma de presiones, Braulio, las actitudes de Adriana, los silencios de Rafael, empezaba a componer un cuadro inquietante. Sentía que algo esencial se le escapaba, pero todavía no lograba identificar qué. Esa ignorancia, paradójicamente, era lo que más lo desestabilizaba. Braulio observaba desde la distancia, consciente de que el tiempo comenzaba a jugar a su favor. No necesitaba forzar nada más. Las piezas estaban colocadas y la verdad, tarde o temprano, encontraría su camino. Pensar en su padre le producía una mezcla de dolor y determinación, pero también una certeza amarga. El pasado no podía seguir siendo ignorado sin consecuencias. Bárbara, cada vez más consciente del entramado que la rodeaba, empezaba a asumir que la revelación de Adriana no sería un hecho aislado. Intuía que, una vez rota la primera capa de silencio, otras verdades saldrían a la superficie. Y esa idea la enfrentaba al miedo de descubrir que su familia no era exactamente lo que siempre había creído. Matilde, por su parte, ya no dudaba. Las cartas estaban destinadas a dejar de ser un secreto. Había asumido que entregarlas a Victoria sería un acto de ruptura, pero también de liberación. En su interior, una voz insistente le recordaba que vivir bajo la amenaza del silencio era una forma de desaparecer lentamente. Y ella ya no estaba dispuesta a hacerlo. Atanasio, observándola, comprendía que aquel gesto cambiaría su vida para siempre. No sabía cuál sería la reacción de Victoria, pero intuía que sería feroz. Aún así, decidió acompañar a Matilde en ese camino, consciente de que, en Valle Salvaje, la neutralidad rara vez protegía a nadie. Victoria, sin conocer aún los detalles, sentía que algo se preparaba contra ella. La intuición, afinada por años de lucha, la mantenía en alerta. Sabía que el control absoluto era una ilusión, pero no pensaba ceder sin presentar batalla. Para ella, cada amenaza debía ser neutralizada antes de hacerse visible, incluso si eso implicaba cruzar límites que otros no se atreverían a cruzar. Dámaso, confiado, seguía creyendo que el desenlace le sería favorable, sin percibir que el tablero se había vuelto más complejo de lo que imaginaba. Mercedes, en cambio, comenzaba a sospechar que nadie saldría indemne de lo que estaba a punto de suceder. Demasiados secretos, demasiadas decisiones contenidas, demasiadas heridas abiertas. En el plano más íntimo, Francisco aceptaba que el tiempo de la espera también se agotaba. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a sus sentimientos por Pepa, aunque eso implicara asumir un rechazo o reabrir conflictos pasados. Pepa, atrapada entre lo que fue y lo que podría ser, sentía que el equilibrio frágil que había construido ya no se sostenía. El valle, con su tensión constante, no dejaba espacio para medias verdades emocionales. Y así, sin una explosión inmediata, el capítulo se cerraba con la certeza de que la verdad estaba a punto de ser pronunciada. Adriana había decidido hablar. Matilde estaba lista para actuar. Braulio seguía avanzando hacia la justicia que buscaba.
Y José Luis, sin saberlo, se encontraba a las puertas de una revelación capaz de sacudir los cimientos mismos de Valle Salvaje. Nada había terminado aún, pero todo, absolutamente todo, estaba a punto de empezar.